¿Te gustan los postres? En el episodio de hoy, Bianca Castro nos da algunos consejos para preparar ricos postres, así como algunas sugerencias para hacer sustituciones saludables. Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Estás escuchando Bien Comer. En esta ocasión el estudio está de manteles largos, pues me acompaña una querida y gran repostera, Bianca Castro. Bianca es una de las figuras más relevantes de la gastronomía en Baja California, es socia de By Bianca Bakery, que ahorita nos vas a platicar de todo eso. Y bueno, pues la verdad es que yo la admiro muchísimo porque tiene un currículum enorme y larguísimo, pero sus creaciones han llegado hasta el Papa Francisco, ahí no más. Justo cuando participó en la cena de gala de Navidad mexicana del 2018 en el Vaticano. Ahí ahumó en frío unas aceitunas y sirvió brownie con aceite de oliva que conquistó el paladar de muchos comensales también. Eso ahorita me lo va a platicar. Además de que, bueno, Bianca ha estudiado diversos diplomados en instituciones de prestigio, lo que realmente la posicionó como una de las grandes representantes de la repostería fue la enseñanza de la nona, su abuela con quien cocinó por más de 22 años. Bienvenida, sí, Bianca. Fer, muchas gracias por la invitación. Aquí ando toda nerviosilla. No, oye, pero qué maravilla. Y lo estábamos platicando ahorita antes de grabar, que yo creo que lo que tú haces, la mejor escuela, es como te lo enseñó tu abuelita. Así es, digo, yo inicié junto con ella cuando fue en el 2023 años. Ella era italiana, de la primera generación que llegó a Baja California después de la Primera Guerra Mundial, y tenían un rancho en la mitad entre Tijuana y Mexicali, una pequeña ciudad que se llama Tecate, y ahí tenían sus ranchos de quesos, vinos, comida y todo eso, y ella empezó desde los 17 años siendo repostera. Entonces toda su tradición y recetas de familia, pues me las enseñó todo, desde hacer el queso. Qué delicia. Y además, o sea, yo insisto que siempre el mejor cocinero, que ahora muchos chefs, ¿no? Se dicen, pero pues se hace en la práctica. Y sobre todo si tú ya traías todas esas enseñanzas de la abuela, que literal de la abuela. Sí, digo, crecí en el rancho de mi bisabuela, que yo también crecí con mi bisabuela. Mi bisabuela falleció cuando yo tenía 15 años, y luego mi abuelita, o sea, son muy longevas los italianos. Entonces, de repente veías comidas cada domingo para 40, 50 personas, italianos haciendo alguna polenta en barricas, se servía el vino en la casa porque también producían vino. Entonces, ver todo esto y recordar los olores y todo lo que podía llegar a aprender desde chiquito fue como literal, sí te cambia la perspectiva de muchas cosas. Ay, qué delicia, ya se me antojó. Y justamente, Bianca, pues yo quería grabar un podcast sobre postres, porque pues es tu mero mole, literal. Sin embargo, aunque quizá nos des algunos consejos para hacer sustituciones saludables, pues yo creo que un postre se debe disfrutar tal cual es. Sí, O sea, yo también eso de los opino lo postres mismo. lights. Creo que, digo, obviamente si haces un pastel no te debes de comer todo el pastel, podrás disfrutar un pedacito gradualmente de alguna rebanada o todo lo que tú quieras, pero yo sí creo, hay gente que me pide pasteles veganos y otras cosas, los puedo hacer, sí, son muchos más caros, sí, me lleva más tiempo poder calibrar las cantidades. Pero a mí me gusta un buen pastel, o sea, disfrútalo, aparte de todo te puede llevar a algún momento que viviste con tu abuela, con tu tía, en una fiesta, en un cumpleaños. Entonces sí creo que se debe valorar mucho el trabajo. No comerlo diario, obviamente, porque eventualmente pues sí aumentamos de peso, pero sí disfrutarlo, disfruta Sí, el justamente. chocolate, la rebanada. Tal cual es, con los ingredientes que llevan. Ahora sí, pues entiendo que quizá una persona que vive con diabetes habrá situaciones, pero un buen postre debe disfrutarse como es. Y Así. justamente hablar de postres es hablar de un mundo de opciones, que si con fruta, a base de lácteos, fríos, calientes, fritos,
Ahumados, ¿no? Tú también manejas ahumados, Sí, horneados, y ahora decías que también en esta parte del la parrilla. parrilla. Sí, inicié en el 2016 junto con la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Empecé con ellos como juez y de repente gradualmente alguien me comentó para un evento en Cuernavaca que era para 450 personas con maridaje de una marca de vinos espumosos muy importante. Me dice, ¿te lo avientas? Un postre en caja china, en ataúd. Y yo, claro, no sabía ni prender el carbón, o sea, no sabía nada y ya de ahí le hablo a un amigo a Humberto Villarreal, que es un gran parrillero, hace uno de los mejores cabritos del país, y le dije: "¿Me puedes enseñar?". Me dijo: "Vente a Monterrey", con madre, güey, "vente a Monterrey". Y ahí voy a Monterrey y hace un cabrito y empiezo a ver cómo se puede manejar las temperaturas, tiempos y temperaturas para todo. Entonces, de ahí empiezo a ver cómo, y si le meto poquito humo, y de ahí ya perdí, me enamoré completamente de cómo puedo transformar una pequeña pedazo de piña en un jarabe gradualmente y luego cambia el sabor, puedes, agregarle sabor con diferentes jarabes de lavanda, de mezcal, de azafrán, lo que tú quieras, y ahí pasar a parrilla y poderlo ahumar tantito, tanto como con calor o ahumar sin calor. O bueno, esta aceituna que serviste en el postre en el Vaticano, lo que platicaba en un principio el Papa. O sea, ¿cómo haces una aceituna dulce? Sí es salada. Alguien me pidió en una ocasión un pastel, digo, manejo todo tipo de pasteles, los normales de boda, de evento, de catering normal que todo mundo, disfruta en una piñata, fiesta, en cualquier evento. Alguien me dijo: "Estás en todos los eventos familiares, hasta en los dolorosos como funeral", ¿no? Y de ahí alguien me encargó un pastel de aceite de oliva y dije: "Claro, entonces el aceite de oliva combina perfectamente con chocolate, pero ¿y si hago aceitunas?". Y luego dije: "Lo voy a dejar en un jarabe para que le cambie la acidez, se convierta en dulce", y si lo ahumo, entonces empecé a hacer todo esto en el Vaticano, que no puedes tener las cocinas adentro, porque si llega a haber un incendio, pues se queman todas las obras de No, no, arte. sí. Entonces estábamos afuera ahumando y la gente llegaba, o sea, guardias de seguridad y todo eso, y empezaron a llegar, y al ratito veía que alguien le llamaba a alguien para decir que había un postre con aceituna y empezaban a llegar más gente a probarlas. Hice un chorro, ahora sí que hice un chorro porque este también lo hice para el aniversario 90 de una importante marca de vinos de Baja California, y ahí también llegaban los cocineros, metían la mano y yo: "Las tengo contadas, no se las coman", y ya empecé como a jugar porque se incrementó, era un postre para 1,350 personas. Guau. Oye, Bianca, y hablando justamente de postres, ¿qué papel juegan los postres dentro de la gastronomía de una región? Porque creo que en todos lados a donde vayas hay postres, ¿no? Bueno, para mí, a lo mejor es muy difícil hacerle entender a la gente que el postre es como un buen libro. Si tienes el primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo y el final es feo, arruinaste el trabajo de todo el mundo. Entonces, en el postre es como tienes que equilibrar y respetar el trabajo del cocinero previamente y aparte puedes demostrar y enseñar las técnicas y productos que tienes en bueno, en cada país, en cada estado, en cada ciudad, que todas, o sea, tenemos un producto diferente, entonces puedes llegar a jugar mucho con los sabores. Oye, y también, bueno, los postres no es que de repente se pusieron, de moda, sino No, tienen también una historia larguísima. larguisísima, larguísima, desde el miel con la miel con queso, digo, el postre lo necesitas para limpiar el paladar después de una comida fuerte de muchos sabores, entonces sí tiene que ser muy, muy, muy equilibrado para mi gusto. Aparte que vengo de esta familia italiana que estuvieron en campos de concentración y luego llegando a México estuvieron en la recesión y todo eso. Entonces, el azúcar en muchos de mis postres está muy bien equilibrado para que tú no te lleves, esa, pesadez, porque al final de cuentas puedes estar, o sea, te puede llegar a incomodar 2 o 3 horas de la pesadez que te puede ocasionar con mucho dulzor. Entonces, trato de hacerlo más equilibrado y también me gusta mucho jugar con contrastes de maridajes y, o sea, sí me gusta ir como de la mano jugando. A veces el dulzor está en mi bebida y no en mi platillo.
que eso es muy importante, porque yo te voy a confesar, o sea, a mí me gustan los postres definitivamente, pero como que no soy tan de dulce. Yo sí soy de las que prefiere pedir de postre un queso con ate con queso, ¿no? Porque necesito lo salado, no necesariamente tanto dulce. Entonces, pues sí, y, hay muchos pasteles que suelen ser exageradamente dulces. Mi postre favorito es el merengue de limón, o sea, la acidez y el limón juega un contraste definitivamente que me ayuda a limpiar el paladar, mentas, piñas, o sea, más frutales. Cuando estoy hablando de un chocolate, como por ejemplo, que puedes llegar a hacer un maridaje con una cerveza stout que es muy chocolatosa, yo prefiero una que es una IPA o un espumoso para poder contrastar el dulzor y a veces el limón y la sal también te ayuda a quitar el dulzor en el paladar, entonces sí trato de ser muy, muy equilibrada. Sí, yo creo que eso es la clave en un muy buen postre. Y bueno, ahorita en el segundo bloque nos vas a dar algunas recomendaciones para hacer sustituciones, porque entiendo, lo dijimos, el postre se come como debe ser, pero yo creo que pues sí podemos poner, ¿no? Y quitar algunas cositas. Alguna vez ya estuvimos trabajando Sí, con pasas, pasitas, con pasitas. Entonces, digo, ahorita nos cuentas eso. claro que sí, con mucho gusto. El tip de la semana. Hoy te voy a compartir algunos consejos útiles para comprar huevos. Si los compras en el supermercado, verifica la fecha de caducidad. La cáscara debe estar limpia y sin grietas. Comprueba su frescura. Si tienes oportunidad, sostén el huevo y agítalo suavemente cerca del oído. Un huevo fresco no hará ruido en lo absoluto. Cuando suena como agua, puede indicar que el huevo no está fresco. Si tienes oportunidad, opta por huevos de corral o de gallinas de libre pastoreo. Después de la compra, es muy importante asegurarte almacenarlos correctamente, es decir, en el refrigerador. Estás escuchando Bien Comer Bianca, supongo que hay cosas que no se pueden sustituir, ¿no? O sea, Ujú. que en un pastel, pero a ver, hablar de postres, como lo dije en un inicio, o sea, estamos hablando que sí de gelatinas, pero panqués, pasteles, budines, de muchas cosas. Cuando alguien te pide centremos ahorita en pasteles, por ejemplo, o en panqués, Ujú. un postre que no tenga tanta grasa, porque de repente lees unas recetas que así de 3 tazas de aceite, y yo digo: "Dios, calóricamente, si yo saco cuántos son 3 tazas de Un aceite, no pastel de como ese zanahoria lleva pastel". 2. Ajá, sí. ¿Se pueden hacer sustituciones saludables? Yo, se puede sustituir tal vez por mantequilla. A mí no me gusta la margarina en ningún tipo de postre, o sea, es un sustituto y se hace con manteca. Entonces, digo, yo sí quiero usar si voy a usar algo, tiene que ser mantequilla, pero a veces puedes bajar como una cuarta parte del aceite. No va a quedar tan moisty, pero sí lo puedes bajar. Y nada más se lo quitas, o sea, no O cambia agregas de algo. receta, por ejemplo, hay un pastel de chocolate que el pastel de chocolate no lleva tanto aceite, lleva media taza de aceite y puedes agregarle, bajarle poquito como a una tercera parte y agregar mayonesa, pero que al final de cuentas la mayonesa se hace con aceite y con huevo, pero queda mucho más moisty, pero o cambia o sea, sí podrías como cambiar de receta para ciertas cosas. Porque generalmente yo veo, por ejemplo, ahorita los postres que veo en muchas cuentas fit, ¿no? Así, postre fit. Y no le ponen absolutamente nada de grasa. O sea, es un panqué que hacen con, incluso yo los he hecho, digo, la verdad es que lo como así como si quiero algo panoso, pero al final entiendo que eso no es un buen panqué, ¿no? O no es un pastel. Y utilizan solamente la fruta con huevo y harina, ¿no? Y harina de almendra, O no, de avena o de avena, sí, la sí. almendra es grasa al final. ¿Cómo te digo? Yo sí trato de que mis recetas sean al pie de la letra. Me cuesta muchísimo trabajo. La otra vez me pidieron un pastel vegano que sí cobré carísimo de París, así de que me excedí, era para una boda. ¿Cómo le vas a dar a alguien en una boda un pastel vegano? Pues perdóname la vida, pero se me hace un poquito, quedó como la textura, no sabes el trabajo que me costó porque no se infló y era mucho más como un brownie que como un pastel. Entonces sí trato de recomendar una para qué tipo de ocasión lo quieres.
2, o sea, si te quieres cuidar, a veces es preferible que te comas una cuarta parte del pedazo de pastel a que sustituyas ciertas cosas, para mi gusto. Mm. Yo, Bianca. Yo he probado diferentes pasteles que tienen bajo en grasa o bajo en azúcar o lo que tú quieras y pues no me sabe a pastel. Sí, no, yo coincido totalmente. Coman menos, pero que sea el original. Y ahora, por ejemplo, en el caso del azúcar, y ahí va también una cosa con las personas que viven con diabetes. De repente decimos, es que lo tengo que usar con edulcorantes artificiales porque vive con diabetes, pero muchas veces yo creo que cuando llevas un buen control de la enfermedad, puedes comerte esa cuarta parte de la rebanada Sí. de pastel sin Y problema. sí, bueno, no le pongas frosting, el ganache de chocolate, que es una parte de chocolate, una parte de crema y nada más lleva tantita mantequilla, no tiene dulzor, tiene el dulzor nada más del chocolate, no tiene azúcar glass ni nada en exceso, entonces podría sustituir como ciertas cosas más en el acabado final que en el pastel. Y de hecho tengo uno que nada más lleva 3 cucharadas de azúcar, que es una trenza de como de un biscuit que lleva queso crema dentro con limón, pero nada más lleva una tercera parte de azúcar, no lleva más azúcar. Entonces, para mí es mucho más fácil sustituir un pastel, o sea, no me voy a comer el de zanahoria que tiene 2 tazas de aceite con 2 tazas de azúcar, pero sí me puedo comer esta trenza, guardarla y 1 o 2 veces a la semana poderme comer un pedacito con una fruta parrillada o sea, con canelita, o sea, que le agregas o sea, le agregas muchísimo sabor con la fruta. Sí, claro. Y además aquí viene otra parte, el sustituir algunas recetas, con poner poquita azúcar y agregar fruta, van a decir: "Sí, pero como quiera es azúcar". Sí, no, porque estás agregando fibra, Sí. y eso hace que no tengas un pico tan drástico de glucosa. O las pasitas, por ejemplo, cuando hicimos estas recetas de pasitas, la otra es también hice, o sea, la pasita tiene mucho dulzor, entonces le quité unas cantidades de azúcar, pero también la pasa te cambia el sabor de lo que Y el estamos comiendo color, ¿no? y el color. Entonces empiezo a jugar como con, pues más bien trato de bajar lo máximo que puedo el azúcar, pero me va a cambiar la textura y me va a cambiar la forma que se eleva mi pastel. Entonces, también yo necesito ese aire y ese volumen en un pastel si lo estoy vendiendo y más si lo estoy estandarizando, pues. Oye, ¿y usas estos endulzantes? Yo, en lo personal, Fernanda, no soy fan. Que si de fruta del monje, que si el azúcar de coco, que, o sea, para mí creo que pueden ser alternativas, pero no deja de ser un gran marketing de moda nada más. Yo siempre les he dicho que el mejor endulzante es el que utilizas con moderación y yo prefiero usar piloncillo, que le dicen panela en otros países, azúcar de caña, azúcar morena, Y pero no endulzantes, porque le cambia el sabor al postre, los artificiales me a refiero. mí a mí a mí me causa o sea, sí me causa un conflicto a mí, Bianca, estas modas del endulzante. Pues, aparte, por ejemplo, si uso Splenda, se baja el 50% de la cantidad de azúcar que uso en cada receta, pero el sabor de la Splenda me queda un aftertaste y una acidez en la boca sola con el café. Ahora no te voy a decir la cantidad de Splenda que tengo que usar para un pastel. Digo, si me habla alguien y me dice: "¿Me preparas un merengue de limón que nada más lleva una tercera, o sea, 4 cucharadas?", lo podría hacer, sustituyo una mitad, pero la acidez y el relleno no va a saber como yo quiero que tenga el sabor. Y, o sea, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo que a veces tienes que sustituir, pero te cambia todo. Lo mismo con el stevia. A mí no El me gusta. stevia te deja un sabor Ajá. metálico O sea, es horrible en como la si boca. hubieras chupado el piso, haz de cuenta de que un tubo así de que, A mí digo. yo tampoco, yo prefiero azúcar, miel, piloncillo y considerar que es con moderación. Oye, Bianca, a ver, antes de que se nos acabe el tiempo, yo sí quiero que nos des consejos así. Por ejemplo, vamos a centrarnos a lo que más preparamos los mortales que no somos ni reposteros, ni cocineros, ni nada, que son gelatinas y panques. Sí. ¿Qué consejos nos puedes dar para preparar un buen panqué o pan o cómo le llaman? Que alguna vez tuve ahí una discusión con la chef Mariana Orozco, que me corrigió que no era panqué, que eso era un pan o algo así, no le entendí bien y dije, bueno, que creo que en términos así muy técnicos, pues sí tiene cada uno su diferencia, pero
Digo, a mí lo más importante de todo es la calidad del producto que estás usando. O sea, si vas a usar plátano, o sea, toda la calidad del producto es importante porque al final de cuentas mucha gente, por ejemplo, con un vino que lo tienes en el refrigerador de días y me dicen, échalo a la comida, pero si sabe malo y lo estás probando al momento de echárselo a la comida, obviamente tiene sabor, pues entonces es súper importante para mí tiempos y temperaturas. El horno es súper importante. Por lo general las recetas son para hornos de industriales como el que yo manejo, entonces la tienes que bajar 25 grados si es en Fahrenheit y unos grados si es en centígrados. Y yo me fuera para tiempos, me fuera un poquito menos de lo que dice la receta y vamos viendo gradualmente cuánto es lo que necesito. Eso para mí es lo más importante. O sea, el horno, fíjate, Sí. jamás pensaría que, O sea, tiempos y temperaturas. Si la receta en una receta que estás leyendo dice 45 minutos, a veces podría ser de acuerdo a la calidad de tu horno que podría estar antes. wow. El ingrediente, la receta, la creación, y digo, la cocina es muy abierta que puedas inventar, crear, diseñar y jugar. Sí, eso es cierto. De repente digo, echando a perder se aprende y puedes sacar cosas increíbles. Y en las gelatinas, mucha gente le gusta preparar gelatinas, pero no saben cómo meter la grenetina. A mí me gusta la grenetina de hoja, o sea, es muy diferente la grenetina de hoja a la grenetina que tenemos en polvo, tienen diferente fuerza, entonces si puedes conseguir grenetina de hoja, cada grenetina pesa 2 gramos, como dice la receta, y es la fuerza que necesita, porque a veces si usas mucho jugo, si la fruta lleva jugo, entonces se puede quedar unos pedacitos que no están bien Sí. o sea, solidificados, se dice. Sí, Yo usaría la grenetina de hoja. es algo que le llaman agar. Agar agar es otro tipo, Agar agar es otra cosa. eso sí, Oh, ok. Y que es para solidificar, es más químico, se usa para otras cosas y hay unos porcentajes, creo que son 5 gramos de agar agar por 1 litro de líquido. Ok. Sí, y también tienes que irle probando, porque yo alguna vez hice una gelatina de zanahoria con jícama y es tanta la humedad de la verdura. Que necesitas más. Y eso también, el problema es tu grenetina, que es en polvo. Si la usas en las de hoja, que nada más las tienes que remojar en hielo y ya al momento de calentar se diluye a 40 grados. Mira, temperatura de Mexicali, o sea, todo. O sea, con eso empiezas a jugar. O sea, y si necesitas más fruta, quitaría un poquito más de líquido. Ok. O sea, todos tiempos, temperaturas y suma, o sea, la cocina es exacta, entonces sí Oye, tienes ¿y que dónde aprender de consigues eso. esas hojas de grenetina? Las debes de conseguir en cualquier lugar de repostería. Ya, de Hay, repostería, no en el súper. es muy raro que en un súper lo vendan, Mm, pero te va a cambiar la vida y te va a cambiar la textura. También en los mousse. La textura es más suave y más firme. O sea, es firme por afuera y suave por adentro. Y si fuera la grenetina normal, empieza a salirse el líquido por algún lado de de sí. nuestra preparación. Entonces sí, yo recomiendo muchas veces. Y no están muy bien calibradas las granetinas en polvo. Pues ahí está ya. Los tips de las gelatinas que sea con grenetina de hoja. Derribando mitos. ¿El azúcar morena engorda menos que la refinada? Falso. Tanto el azúcar refinada como mascabado, morena, miel o piloncillo aportan en promedio 4 kilocalorías por gramo. El azúcar mascabado es un tipo de azúcar que se obtiene al procesar el jugo de caña de azúcar y conservar parte de la melaza, lo que le confiere ese color en particular y también su peculiar sabor. El azúcar mascabado contiene mínimas, chiquitas trazas de minerales como calcio y potasio. Sin embargo, no es una fuente significativa de estos nutrientes. Por el contrario, su consumo en exceso puede contribuir a problemas de salud como aumento de peso, caries dental y desequilibrios en los niveles de azúcar en sangre. Por tanto, el mejor endulzante es el que utilizas con moderación. Estás escuchando Bien Comer
Bianca, siempre es un gusto platicar contigo. Además, claro que ya tenemos ahí otro podcast, justamente que nos estuviste ahí dando unas recetas. Sí. Sí, delicioso. Ya tiene su tiempo, tendrá unos 3 años o Fue en 2. pandemia, estábamos exactamente en la parte más fuerte de la pandemia que todo el mundo ya iba saliendo de la cueva, ya estábamos abriendo los ojos un poco. Sí, ya recuerdo, nos diste un postre delicioso, así que búsquenle por ahí tengo otro podcast con Bianca. ¿Y dónde te pueden encontrar? Bueno, mis redes sociales son Bianca Castroserio con B de bonita, con C de casa, y estoy en Instagram, Twitter, acabo de abrir TikTok, no estoy muy todavía familiarizada, que de repente no sé cómo grabar un video, pero ahí están mis redes. Ahí están las redes de Bianca, yo también se las voy a compartir. Y bueno, también si quieren pedidos de pasteles y todo esto, estás en Mexicali. Estoy en Mexicali, surto Mexicali, Tijuana, Valle de Guadalupe y eventos, y he servido desde Tulum, o sea, me contratan, yo voy y armo todo lo de la repostería, diseño, armo el pastel y todo. Ay, qué rico. Yo ya sé, voy a ir por un pastel de Bianca y ya por ahí paso al Valle de Guadalupe. Ah, y un vino. Y un vino. Perfecto, Marida. Pues muchísimas gracias, Bianca, por venir. Y ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.